Bueno, buenos días. No sé si realmente voy a cumplir la expectativa de dar esas pautas de diseño, porque yo entendía que antes que dar las pautas de diseño, creía que había que parametrizar y que explicar los conceptos, las condiciones y determinados los puntos desde los cuales los proyectos se deben de plantear. Porque solamente hablando de estos conceptos y interiorizándolos es cuando nosotros los conocemos y cuando realmente podemos realizar esos proyectos. Lo siento, pero me sale mi vena docente y mi vena investigadora, y eso quizás haga que sea un poquito menos ameno, pero espero que las imágenes sí os sean sugerentes y que vayan acompañando al discurso. Bien. Yo estoy asociada a este grupo de investigación, Healthy Architecture and City. Trabajamos sobre la ciudad saludable. Queremos que el futuro de esta sociedad, fijarse en determinadas cuestiones que derivan de cuestiones como la adultogénesis o la neuroarquitectura, que realmente van a terminar por ayudarnos a definir una ciudad más sana, más saludable, pero para todos los colectivos. Bien, la sociedad se encuentra ante una realidad urbana que ha evolucionado más en los últimos 30 años que en toda la historia de la ciudad. La globalización, la difusión urbana, la sostenibilidad, la pérdida del poder de la ciudad histórica, entre otros factores, hacen pensar que acercarse al futuro de la ciudad no es posible desde instrumentos analíticos que ya resultan obsoletos. Se hace preciso encontrar nuevos instrumentos que permitan pensar de una manera nueva el territorio, en definitiva de comprender la relación entre el espacio y la misma sociedad. La ciudad del siglo XXI se caracteriza por ser una ciudad móvil, ciudad-territorio, ciudad-naturaleza, ciudad policéntrica, ciudad para elegir, ciudad vacía. Son nuevas visiones que sustituyen a las viejas figuras heredadas para dar forma a los estilos de vida, las prácticas diarias de los habitantes afectadas por el creciente individualismo, la presencia en todos los ámbitos de la tecnología de la información y la comunicación, el desarrollo de la movilidad, el aumento del tiempo libre y del ocio, el amor por la naturaleza y la preocupación medioambiental. Y esta evolución del ámbito urbano, de los modos de vida y de la movilidad en la ciudad, finalmente condicionará la construcción de esta. Actualmente es un objetivo deseable el plantear vivir en ciudades en las que los servicios públicos sean eficientes, tengan una economía dinámica y en las que existan los suficientes incentivos sociales y culturales que permitan matizar las diferencias de clase, raza, etnia. Pero eso no es así. Y no solamente por la influencia que las políticas económicas o las lacras sociales han ejercido sobre ellas, sino también por lo que la ciudad debería ser hoy en día y no es. La ciudad anterior a la construida en el siglo XX y los entornos vernáculos de épocas anteriores han demostrado ser más flexibles y adaptables y, por tanto, más estimulantes que los producidos hoy por urbanistas dotados de muchos más recursos y herramientas tecnológicamente más avanzadas. Se tienen más recursos, pero no se utilizan de forma creativa. Al final, el espacio urbano, a pesar de todo, tiene importancia. Los vínculos entre la organización del territorio y el uso del tiempo hacen que los individuos elijan actividades, lugares y tiempos entre los diferentes acontecimientos colectivos que a distintas escalas se le ofrece desde la ciudad, los barrios y los propios edificios. Es por ello que las acciones dinamizadoras deben plantearse desde la creatividad con la que se desarrollan las relaciones sociales y aportando multidimensionalidad al hecho colectivo. Entonces, ¿se hace ciudad solo si se trabaja con el hecho urbano como objetivo prioritario? ¿O se puede hacer ciudades de escenarios generados desde otros lugares que la dinamicen y que generen redes de conexión sobre la trama urbana? Estamos en un momento en el que el sistema organizado, controlado y claramente limitado del espacio público ya no tiene capacidad de reconstruir su propia realidad, salvo estableciendo relaciones diferentes. Ahora el proyecto urbano debe partir no solo de la reorganización del espacio existente, sino también de repensar sus relaciones con el entorno en función de nuevos condicionantes. Para poder resolver estas cuestiones, se requiere una estrecha colaboración entre los diferentes participantes que gestionen la complejidad de los procesos que conllevan este tipo de proyectos. De esta manera, será posible reducir o prevenir las obstrucciones provocadas por conflictos de intereses entre los actores y poder garantizar la viabilidad del proyecto y la calidad de este. Estos procesos deben ser flexibles e innovadores para permitir adaptarse mejor a las condiciones de trabajo y en ello los técnicos deben funcionar como mediadores que faciliten el proceso participativo en el que desde una toma de decisiones fruto de un aprendizaje mutuo
Ellos, junto a los ciudadanos y políticos, constituyen los foros necesarios para la construcción de un nuevo tipo de espacio colectivo. En estos procesos de gestión, de producción del espacio público, además hay que cuidar de otras cuestiones que inciden de una manera especial, entre otras las normativas urbanísticas, que introducen muchas veces limitaciones en otras formas de uso diferentes y más aleatorias, y dificultan también la aceptación del espacio público por una excesiva separación de éste con los elementos que le dan forma, edificios con usos poco permeables que impiden establecer relaciones a los usuarios con el espacio exterior y a la viceversa, por lo que el visitante no termina por identificarse con él ni aceptarlo como espacio usable, más allá del mero tránsito. Se hace necesario articular la zona intermedia, los espacios alternativos y de transición, y por tanto revisar las normativas y los conceptos de propiedad pública y privada, que a veces impiden la creación de estos espacios aparentemente residuales, que hoy son lugares de oportunidad, en los cuales es posible manifestar acuerdos e ideas, ayudando a reconfigurar el verdadero espacio público y no solo aquel que está delimitado por unas fachadas exteriores. Por todo ello, el espacio público en las ciudades debería ser el resultado de la construcción de espacios ambiguos y contradictorios, sin funcionalidad concreta, en los que poder realizar muchas funciones diferentes a las esperadas normalmente, que sean capaces de responder a otros modos de uso de los distintos grupos sociales y que faciliten, además, nuevas relaciones entre los usuarios. Pero para conseguir este tipo de espacios son de gran importancia determinados conceptos. El primero sería el concepto de apropiación, que ya se ha estado comentando. Seguiremos viendo también la comprensión del vacío y la memoria del mismo. Y por último, intentaremos ver qué sucede con la diversidad social, la sociabilidad y las relaciones, y entender en qué consiste facilitar estas cuestiones. En primer lugar, la apropiación permite entender los vínculos que los individuos establecen con los espacios, el apego al lugar y la identidad de éste y del colectivo humano que los usa. Su planteamiento teórico resulta útil en los proyectos, entre otras cosas, para abordar cuestiones como la construcción social del espacio público. Es en estos espacios de apropiación colectiva en los que mediante la actividad y las propias acciones le aportamos nuevos significados. La forma de apropiarse del espacio dependerá de la cultura de cada individuo y también de sus potencialidades, e implica un proceso, una transformación dinámica que el habitante hace en el tiempo y en el espacio, por lo que habrá que tener en cuenta el cambio en el tiempo del sujeto, además de los que se producen en el propio espacio. El uso de los espacios urbanos, mediante la apropiación de estos, permite dejar nuestra impronta en ellos. Podemos recorrer la ciudad, sentirla, oírla, pero nuestra capacidad de transformarla es reducida si no se establece con ella una identificación. Cuando los espacios nos resultan extraños o desagradables, pueden producir la sensación de que estos no nos pertenecen, de ser algo ajeno a nosotros, lo que produce que sean rechazados, se queden vacíos y no se utilicen. De ahí la importancia de propiciar sinergias que la faciliten. Hay que tener presente que el proceso de apropiación del espacio urbano por un individuo o un colectivo puede ser espontáneo, pero también intencionado, y que las características del espacio, como la capacidad adaptativa y la sintonización con los posibles usuarios, son factores que favorecen o dificultan su uso. Se pueden establecer relaciones entre la apropiación y la creación del sentido del lugar, en base a análisis de la organización y la utilización del espacio del grupo. De ahí que sea de gran importancia la diagnosis previa y el observar las formas de apropiación, ya que pueden ayudar a comprender y a predecir comportamientos o actitudes de aceptación y o rechazo de los espacios. La satisfacción con un espacio se produce solo si se dan unas condiciones deseables para su ocupación, por lo que implicar a los usuarios en el diseño y la organización de los recursos, haciéndolos partícipes en redes de participación ciudadana, genera un sentimiento de pertenencia y aceptación respecto a ese lugar y asegura una adecuada apropiación. Otro concepto, la comprensión del vacío y la memoria, es otra cuestión importante para la aceptación de los espacios públicos, ya que son elementos consustanciales de la estructura del espacio colectivo, al permitir ambos la permanencia en el tiempo de lo público. Entender que el final del proyecto urbano no tiene por qué estar en la finalización de su ejecución permite plantear nuevas actividades surgidas de forma espontánea o no, que se sustituyen una tras otra. El éxito del espacio urbano estará, por tanto, en la capacidad que tengan de mantener su estructura en el tiempo con independencia de los cambios que las actividades generen.
De esta manera, las estructuras previas no se transforman, sino que se adaptan a los cambios sufridos en el tiempo, dando lugar a paisajes urbanos y sociales nuevos desde la memoria del espacio colectivo y de lo esencial de este, que no es otra cosa que la persona, ya que en estos procesos es el usuario y el conjunto del colectivo los que conforman el espacio en el tiempo mediante la forma en la que lo usan. El último concepto propuesto que facilitará la construcción del nuevo espacio urbano es la diversidad social. Es necesario un cambio de las relaciones sociales desde los espacios públicos para mejorar las relaciones de convivencia entre los ciudadanos y redefinir o establecer una nueva sociabilidad, ya que si se promueve la integración social y se favorecen las distintas identidades sociales, también se promueve la salud y el bienestar de la persona y hacemos las ciudades así más saludables. Para plantear la diversidad social, el uso del espacio debe responder a las necesidades de los ciudadanos y debe diseñarse atendiendo a determinadas cuestiones que favorezcan la diversidad en las relaciones y el uso compartido en el tiempo de los espacios comunes, preservando los privados, por lo que se hace compatible un ideal participativo y de colaboración con el reconocimiento de la individualidad del habitante y del uso privado de lo público. Derivado de estos conceptos, aparecerían unas condiciones necesarias en el proyecto del espacio urbano. La primera sería la escala. Es importante, pues favorece o dificulta la diversidad. La capacidad de los espacios para asegurar una verdadera potencialidad de uso parte de un tamaño adecuado y un desarrollo diferente de estos, para que puedan cumplir cada uno de los requisitos a los que el proyecto debe dar respuesta. Y sobre todo es deseable una escala más humana. Para ello, los proyectos han de establecer intervenciones a diferentes niveles, capaces de generar escalas intermedias, de manera que la forma en la que se comparten recursos y superficies sea gradual. Esto ayudará a generar un sentimiento de cercanía y a evitar la sensación de inseguridad frente a un entorno demasiado grande y difícil de abarcar, pues mediante una escala adecuada se podría aumentar la percepción de seguridad, mejorar la visibilidad y la claridad de los mismos y facilitar a los grupos más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, la apropiación del espacio al poder adquirir una mayor autonomía en él. Una segunda condición es la continuidad de los espacios. Se debe promover la construcción de espacios urbanos puestos en relación unos con otros por la presencia y la proximidad de los equipamientos, servicios y comercios variados. Esta continuidad espacial, basada en una distribución de actividades y una mejor gestión de una geografía de oportunidades, favorece el uso del tiempo empleado y las condiciones de movilidad, lo que ayuda a reducir los trayectos y las excesivas distancias desde la vivienda a los servicios, lugares de trabajo, colegios de los niños, etc., aunque también hace necesario mejorar la infraestructura y establecer redes de apoyo. Todo lo cual, por otra parte, mejoraría, en general, desde un enfoque socioespacial, las condiciones de la ciudad como escenario de la actividad diaria. La siguiente sería la variabilidad. Distintos factores demandan hoy una mayor flexibilidad en el diseño del espacio urbano, para dar respuesta a nuevos sectores más ágiles e interactivos, derivados de la incorporación de las tecnologías del momento que hacen que el fácil acceso a la información haya aportado al individuo un papel activo en sus relaciones sociales, políticas y económicas. Como consecuencia, consciente de los valores y la imagen que proyecta, conecta emocionalmente con la ciudad y toma sus espacios con las herramientas de las que dispone. Y aunque la variabilidad aporta incertidumbre a la forma del espacio en lugar de establecer espacios definidos a través de los usos habituales, el realizar un espacio más versátil y adaptable, que a priori puede parecer un signo de debilidad por la fácil reversibilidad y adaptación que impide estructuras estables, hace más fuerte a la estructura planteada en el tiempo, pues asegura su mayor uso. Ausencia, movilidad y neutralidad serían las características que los definirían. Y la última condición necesaria sería la participación. La necesidad de reestructurar la forma de convivencia y ofrecer soluciones a unas relaciones cambiantes requiere de que éstas sean más ágiles en el diseño de los espacios públicos de las ciudades. Pero también hay que contar con la aparición de las nuevas iniciativas en las que los ciudadanos por sí mismos o mediante agentes privados son capaces de generar relaciones transformadoras en los espacios de su entorno, que permiten su utilización no solo como espacios de paso o de uso concreto, sino también como lugares de discusión y confrontación de intereses y sensibilidades, y ello de una manera participativa. Para ello es importante establecer procesos participativos entre los usuarios, ver sus contribuciones, acompañar a los habitantes en el proceso de inserción desde posibles oficinas de gestión y facilitar la creación de redes de relación entre los habitantes y entre ellos y el contexto urbano.
Además, no olvidemos que quien está bien integrado socialmente tiene mejor salud y vive más tiempo, lo que contribuye a hacer las ciudades también más saludables. Todo esto deriva en una posibilidad de adjetivación de los nuevos espacios urbanos. Así podríamos decir que el nuevo proyecto urbano debe ser el resultado de, en primer lugar, un proyecto urbano en verde. Aunque en el espacio colectivo un equipamiento convencional lo hace usable, también la idea de la naturaleza, del elemento verde, permite realizar habitable un espacio público, además de resultar beneficioso para la salud, ya que pasear por estas zonas o vivir cerca de espacios verdes tienen consecuencias positivas en esta y se percibe el bienestar recibido debido a los efectos que se perciben, los efectos fisiológicos, cognitivos, comportamentales y sociales que genera, que ya no había hablado antes Isabela. Pero las actuaciones deben ir más allá de la simple creación de un espacio verde. Se trataría de representar a un colectivo a través de un lugar abierto que favorezca el encuentro entre culturas y generaciones para poner en contacto a las personas con la naturaleza. Existen iniciativas que utilizan el elemento vegetal para identificar espacios degradados o abandonados y al tejido social que los habita, integrado fundamentalmente por grupos que muestran un alto grado de depresión social. Para promover estas iniciativas serían para promover jardines colectivos o compartidos bajo un proceso participativo y de fuerte implicación de los habitantes con lo mismo. Uno de estos ejemplos es la iniciativa del Ayuntamiento de París con el programa Jardin Vert, que promueve que los habitantes creen sus propios espacios verdes donde los vecinos plantan hortalizas, etcétera, ¿no? Y pueden reunirse para charlar o montar proyecciones de cine o todas aquellas otras actividades que consideren oportunas. Son lugares de encuentro que revalorizan los barrios y sirven de vínculo social, y que al estar fuertemente personalizados funcionan como medio de identificación con el lugar y ayudan a establecer vínculos con él. También los proyectos urbanos deben ser lugares de encuentro y de relación, no lugares de paso tal y como ocurre en tantos ejemplos existentes. Se debe indagar sobre la diferencia entre lo que es y lo que debería de ser. Para superar esta situación hay que proponer usos compatibles con su disposición a los espacios y revisar la asignación de recursos a lo público, que generen relaciones asociadas a determinadas actividades. También hay que considerar las estructuras espaciales derivadas de la construcción del límite, los equipamientos existentes, etcétera, para eliminar lo que son hoy meros recintos de paso, de trayectoria e encrucijada, en lugar de ser lugares donde vive y actúa la comunidad. Para todo ello será fundamental también situar al usuario en estos espacios y hacerlo partícipe desde una valoración de las franjas horarias vitales y la lógica interna de la propia arquitectura urbana. También se puede entender como el resultado de un proyecto urbano móvil. Deben ser intervenciones que planteen el problema de la movilidad desde la utilización del concepto del habitante nómada, que no habita en el sentido estricto, sino que ocupa provisionalmente y que queda registrado justamente en su movimiento. Para entender el espacio como un lugar no estable, que es necesario que sea tratado también como un espacio mudable. O puede ser el resultado de un proyecto de objetos. Las intervenciones deben plantear la construcción espacial con objetos que relacionan al observador con el paso del tiempo y el lugar, por la capacidad de generar una adaptabilidad temporal del mismo. La forma en la que se proponen usar estos espacios es la de vivir el presente que cada disposición del mobiliario o de un equipamiento móvil facilita. De manera que el usuario no está condicionado por la presencia del objeto, sino que es él, mediante una actitud activa y comprometida con el cambio, incluso con la introducción de los objetos deseados por él, el que da sentido a los espacios con todas las posibilidades que éste posee desde una nueva mirada, que en este caso se abre y es una posibilidad infinita, ¿no? También el resultado de entenderlos como proyectos urbanos modernos. Con estas actuaciones se reivindica una actitud, un posicionamiento como proyecto moderno. Las estructuras participativas propuestas hacen que se pueda entender como ese proyecto democrático en el que se asegura a sus posibles usuarios una convivencia en la que se contribuye a una transformación de la vida cotidiana. Un proyecto que hasta el momento no se ha realizado y que debería suponer un esfuerzo de todos para la construcción de lo público en la ciudad, dando cabida a aquellos movimientos y expresiones y realidades que representan una cultura y que permita recoger aquellos conceptos y sensibilidades que hoy transforman la vida cotidiana y, por tanto, las condiciones físicas de esta. Y también ser entendidos como proyectos conectados.
La construcción del espacio público no puede aislarse respecto a los problemas comunicacionales e informativos provenientes de la informática. Se hace necesario afrontar el impacto que tiene la comunicación sobre el proyecto urbano. Es una obligación el utilizar esta herramienta para acabar con el aislamiento de determinadas operaciones y con la segregación y desconexión urbana producida por estas. Esta nueva posibilidad de una gran interrelación permite establecer nuevos centros o puntos de inflexión urbanos interconectados. Los espacios urbanos, facilitando acontecimientos y situaciones apoyadas en el carácter comunitario de estos, deben funcionar abriéndose al resto de los espacios de la ciudad. De esta forma se pueden establecer redes que toman el barrio y la ciudad desde las distintas actividades propuestas. En ellas, el sujeto está obligado a moverse y a participar utilizando nuevas herramientas, la información activa de Internet y los intercambios sociales, fuera del entorno próximo. Por lo que la red creada promueve la visibilidad de una ciudadanía participativa que reclama y toma conciencia de sus derechos y genera pactos sociales. Y evidencia el valor patrimonial y relacional que tienen como argumento generador de tramas y relaciones. Con la red, estos espacios se reconocen en la ciudad rompiendo los límites de la localización urbana. Se promueven los cambios en las organizaciones espaciales de la ciudad y se hace partícipe a toda una sociedad, y todo esto planteado desde la estrecha relación entre el arquitecto y el usuario y la mediación del proyecto arquitectónico. ¿Tengo tiempo? Muy rápido. Presentaros solamente un proyecto en el que todos estos conceptos que hemos estado viendo de apropiación, de relaciones sociales, de generación de lo verde, de proyectos en red, de proyectos conectados, de relaciones espaciales, se está produciendo. Es el proyecto de ecosistemas urbanos en Spielraum, en una ciudad alemana, en la ciudad alemana de Heidelberg, en 2017, para transformar una antigua base militar en un parque abierto para la ciudad mediante una propuesta de diseño urbano, paisajístico y con enfoque participativo. Como veis, hay una serie de edificios, de edificaciones dispuestas, dispersas, que una vez que se abren al espacio urbano de la ciudad, generan un espacio intersticial e intermedio en los cuales se va a trabajar para su construcción, que se activan mediante una serie de juegos infantiles y objetos lúdicos en puntos claves del área para atraer a personas de diferentes usos, activando el espacio público circundante. Cada uno de ellos tiene un tema principal que se aborda de diferentes maneras por los grupos sociales, los cuales que van a ser desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, vecinos, visitantes, etcétera. Y cada uno de ellos va a intentar activar de una manera con una actitud participativa en el proyecto, en la generación del proyecto, la configuración de dichos espacios. Como veis aquí aparece esa red que hablábamos antes de equipamientos que son los que consiguen dinamizar el territorio, el espacio público en el que se está trabajando. Un espacio público que inicialmente estaba constituido por estos edificios, a los cuales ya se empiezan a superponer actividades, elementos, redes, en los cuales se reduce los recorridos, se hace un análisis exhaustivo de cuáles son los recorridos para intentar dejar solamente aquellos que son estrictamente necesarios para producir que el resto sean recorridos peatonales que sean de apropiación por la persona, por el habitante, al que se sume la trama de la vegetación y el efecto llamada de los elementos en red. Y bueno, una última imagen es que como veis no se centran ni en la construcción del límite, ni se centran en el diseño de los espacios, ni se centran en el diseño de las fachadas, de las pieles de los edificios, sino que se centran en la persona, en cómo la persona deambula, utiliza y se mueve por esos espacios construidos desde otras relaciones que no son las meramente de diseño estricto. Muchas gracias.